estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de álgebra que está orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy, viernes 23 de octubre, tenemos el desafío de pertrechar sobre dos nociones importantes y bases para nuestra unidad de espacios vectoriales que tiene que ver con los espacios generados y que tiene que ver con la dependencia lineal. Así que vamos a empezar a compartir la pantalla concerniente a estos tópicos. Por favor, confírmenme que están visualizando la pantalla mientras acepto a los últimos. No se ve todavía, Inge. Todavía no. De repente, en este momento ya debo tener la pantalla compartida. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, aguardemos mientras estemos cargando el material que tengo ya trabajado para el Jamboard. Así que aquí se está tomando un tiempito más de lo usual. Pero luego llegamos a eso. El día de ayer habíamos trabajado la noción de subespacio vectorial y ahora vamos a trabajar las nociones de subespacio general. Aquí vamos. Entonces, con carácter previo, vamos a decir que un vector de V de este espacio vectorial V mayúscula es una combinación lineal de esta familia finita de vectores, ¿no?, que están todos incluidos en el mismo espacio vectorial V, siendo V un espacio vectorial arbitrario. Si, solamente si, existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa k, tales que este vectorcito se puede escribir como una sumatoria de estos k vectores. Aquí me he equivocado, no es n, es k. Vamos a escribir mejor. Alfa sub k, v sub k. Fíjense, entonces si un vector de ese espacio vectorial se puede escribir como una sumatoria de modificaciones escalares de todos estos vectores de la familia F, se dice que el vector es una combinación lineal de F. ¿De acuerdo? Esa es la definición previa que necesitamos conocer, de donde desprendemos inmediatamente dos observaciones. Primero, que el vector nulo de ese espacio vectorial siempre es una combinación lineal de F. ¿Por qué? Porque el vector nulo lo podemos escribir como 0 veces el primer vector de la familia F, más 0 veces el segundo vector, más, etcétera, 0 veces el késimo vector de la familia F. En consecuencia, estoy encontrando escalares, en este caso todos los escalares son ceros, que me permiten escribir al vector B como una sumatoria de modificaciones escalares de cada uno de los vectores de la familia F. Así que nunca se olviden, todo vector nulo siempre se puede escribir como una combinación lineal de cualquier familia finita de vectores. Incluso infinita, ¿no es cierto? Por otro lado, si V sub i es un elemento de F, por ejemplo, puede ser V sub 1, V sub 2, cualquiera de los elementos de esta familia, resulta que este elemento es una combinación lineal de la familia F. ¿Por qué? Porque este elemento V sub i lo puedo escribir como 0 V sub 1 más 0 V sub 2 más puntos suspensivos 1 V sub i más puntos suspensivos 0 V sub k. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los términos se anulan excepto el de acá. Y estoy asignando a alfa sub i el escalar 1. Entonces, cualquier vector de la familia F también se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de esa misma familia. Bien, veamos ejemplos más concretos. Primero, nos estamos aquí preguntando si es este vector del espacio vectorial R2 una combinación lineal de esta familia formada por estos dos vectores de R2. Queremos saber si es así. Entonces, queremos escribir al vector B como una sumatoria de modificaciones escalares de estos vectores que los he etiquetado como V1 y V2.
Y para este efecto, entonces escribimos al vector menos 1, 3. Sabemos que son matrices columnas de dos filas, igual a alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2. De aquí resulta que haciendo las operaciones del álgebra matricial, esto va a ser 2 alfa 1 más 6 alfa 2, y esto al final vamos a igualar a menos 1. Uy, aquí hay un error. Yo he igualado a menos 2, no sé por qué. Vamos a corregir. Esto es menos 1. Luego tendremos alfa 1, 1 por alfa 1 más menos 3 por alfa 2. Y esto debe ser igual a 3, ¿no? Para que haya consistencia. Entonces, observen de que hay que resolver este sistema chiquitito de dos ecuaciones, dos incógnitas. Es un sistema cuadrado. La matriz de coeficientes de este sistema es cuadrado. Como ustedes pueden ver, aquí hay seguido acarreando el error. Esto es menos 1. ¿Dónde está? El menos 1. Sí. Y utilizando el MATLAB podemos llevar a un proceso de escalonamiento. Bueno, no sé, estoy seguro que no es menos 3, pero valga lo que haya valido, fíjense que aquí no sé qué número estará, no me interesa. Lo que quiero mostrarles es de que la matriz escalonada va a ser equivalente a esta expresión, y esto significa que el rango de la matriz aumentada es 2, mientras que el rango solo de la matriz de coeficientes es 1. Por lo tanto, el sistema es inconsistente. Quiero que se den cuenta de que este sistema tiene una matriz de coeficientes cuyo determinante es nulo, ¿no es cierto? Menos 2, 6, 1, menos 3. Y este determinante sale igual a 0. Eso quiere decir que este sistema o es inconsistente o tiene infinidad de soluciones. Con esto hemos demostrado que realmente es inconsistente. Eso quiere decir que no vamos a poder encontrar jamás escalares alfa 1 y alfa 2 que nos satisfagan el presente sistema. En consecuencia, como no existen estos alfas, como no existen, no está cumpliéndose esta condición, entonces no puedo decir que B sea una combinación lineal de estos vectores. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que se acaba de concluir. Segundo ejemplo. Imagínense que tenemos tres polinomios. 3x cuadrado menos 1, x cuadrado más 2x menos 2, x cuadrado menos 4x más 3. Muy bien. A los que estoy etiquetando con p sub 1, p sub 2 y p sub 3 respectivamente. Nos preguntamos si este polinomio, que también pertenece a p sub 2, es una combinación lineal de f. Y aquí, ¿cuáles son todos los vectores de p sub 2 que son combinaciones lineales de f? Vamos a ver. En principio, si queremos que p de x sea una combinación lineal de f, entonces tengo que mostrar que realmente existen estos alfas. ¿Cómo? P de x es alfa 1 por p1 más alfa 2 por p2 más alfa 3 por p3. Reemplazo p de x por el polinomio que nos dan. Reemplazo p sub 1, p sub 2, p sub 3. Reducimos los términos semejantes en el miembro de la derecha, de tal manera de que factoriza todos los que tienen a x cuadrado, a x, y dejo libres a los términos independientes. Entonces, nosotros sabemos desde nuestros estudios básicos del álgebra polinomial que para que estos dos polinomios sean iguales, los coeficientes de los términos del mismo grado tienen que ser iguales. Es decir, que 3 alfa 1 más alfa 3 igual a 2. 2 alfa 2 menos 4 alfa 3 igual a 1. Y toda esa sumatoria igual a 1 también. Cosa que se forme el siguiente sistema. Muy bien. Este sistema es consistente. De hecho, admite una única solución. Así que pueden usar cualquier recurso para resolver sistemas que hemos nosotros visto en la primera unidad. Pueden usar la matriz inversa, pueden usar la eliminación gaussiana, pueden usar regla de Kramer, cualquier recurso que sea de su agrado. Y
van a demostrar que hay una única solución que está dada por estos alfas, por lo tanto el polinomio p de x sí se está logrando escribir como una combinación lineal de los vectores de esta familia f. Ahora bien, en el inciso 2i nos están preguntando qué polinomios de p sub 2 realmente son combinaciones lineales de f, o sea que vamos a partir de esa hipótesis. Supongamos de que p de x igual a x cuadrado más bx más c es una combinación lineal de f. Es decir, que existen, esta es la palabra fundamental aquí, existen alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que este polinomio realmente se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, fíjense que se va a formar un sistema muy parecido al que teníamos aquí, solamente que en lugar de 2, 1, 1, ahora tenemos ABC, porque el polinomio que nos han dado ahora es ABC. Así que llevamos a un proceso de eliminación gaussiana, copiamos la matriz de coeficientes, copiamos la matriz columna de términos independientes, generamos la matriz aumentada, empezamos a escalonar, voy a asignar a la fila 1 menos la fila 3, como ustedes están viendo, la fila 3 igual a la fila 2, etc. Y resulta que aquí pasa lo siguiente, pasa el hecho de que ya habíamos visto de que esta matriz va a tener un determinante diferente de cero. O si ustedes quieren, cuando llevamos un proceso escalonado, resulta que el rango de la matriz de coeficientes siempre va a ser 3. Y como queremos que existan estos alfas, también tiene que ser igual al rango de la matriz de coeficientes. Esto significa que vamos a poder igualar para cualquier valor de A, B y C reales. Luego el sistema es consistente para toda elección de... luego el sistema es consistente para toda elección de valores A, B y C reales. Por lo tanto, luego todo polinomio de P sub 2 resulta que es una combinación lineal de F. Así que esto no era una excepción, era una confirmación de que realmente cualquier polinomio de P sub 2 se podía escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy familiar para nosotros y conocido es este. Los físicos les encanta usar a estos vectores unitarios. Se definen los vectores I, J y K como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 respectivamente. Luego, todo vector X de R3 es una combinación lineal de esta familia de tres vectores IJK. En efecto, fíjense que el vector X, que es un vector cualquiera, ABC, se puede descomponer como A00 más 0B0 más 00C, ¿no es cierto? Que a su vez, este vector se lo puede escribir como A por 100 más B por 010 más C por 001, pero este no es otra cosa que el vector I, este no es otra cosa que el vector J y este es el vector K. ¿Qué estoy demostrando con esto? Que cualquier vector X que se nos antoje de R3 siempre se puede escribir como una sumatoria de modificaciones escalares a los vectores de la familia F. Les recuerdo que geométricamente estos vectores I, J, K se los conoce como los vectores unitarios que nos permiten dar la dirección de los ejes X y Z en el espacio vectorial R3. Así que no se olviden, todo vector de X siempre se puede escribir como una combinación lineal de F. Así como hace rato, todo polinomio de P sub 2 se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. Bien. Ahora sí, ya estamos listos para presentar la noción de subespacio general. Dada una familia F finita de K vectores del mismo espacio vectorial V, se denomina espacio generado por F al conjunto de todas sus combinaciones lineales y se simboliza por span entre corchete especial F
o gen de F, o lin entre llaves F. Realmente varía de autor a autor. A mí personalmente me gusta este, pero he visto que en los libros que se les ha compartido utilizan el gen de F como denominación para este conjunto, que está formado por todos los vectores del espacio vectorial que se pueden escribir como una combinación lineal de esta familia de vectores. Así que ya hemos visto que el vector nulo siempre se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de esta familia, así que tiene derecho a pertenecer al espacio generado por F. Y hemos visto que cualquier vector de la familia F se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de esa familia, por lo tanto, también pertenece al espacio generado por F. ¿Qué implicaciones tiene eso? Primero, de que el espacio generado por F es un conjunto diferente del vacío. Y ahora, por otro lado, si tomamos dos vectores del mismo espacio generado por F, es decir, si V es una combinación lineal de los vectores de la familia F, desde V sub 1 a V sub K, y W es una combinación lineal de los mismos vectores. Entonces, cuando los adiciono, resulta que tenemos otro vector que termina siendo una combinación lineal de los mismos K vectores de la familia F. Por lo tanto, tengo derecho a decir que la adición de dos vectores del espacio generado por F sigue siendo un vector del mismo espacio generado por F. Esto nos está demostrando que hay cerradura para el espacio generado por F. Por otro lado, si asumimos que L es un escalar, al multiplicar L por B, vamos a modificar L a cada escalar. Aquí falta escribir algo, falta escribir B sub K. Entonces, fíjense, estoy demostrando que este vector se puede escribir como una combinación lineal de los mismos K vectores de la familia F, por lo tanto, este vector también pertenece al espacio generado por F, con lo que acabamos de demostrar de que hay cerradura para la multiplicación por un escalar dentro de este conjunto. ¿Qué hemos demostrado? Que el espacio generado por F es no vacío y que el espacio generado por F es cerrado para la adición, es cerrado para la multiplicación por un escalar. En otras palabras, hemos demostrado que el espacio generado por F es un subespacio vectorial de V. Por eso es que en algunos libros llaman, en lugar de espacio generado, llaman subespacio generado. ¿De acuerdo? Ahí está la razón. Bien, veamos inmediatamente algunos ejemplos. Sea F la familia formada por estos vectores que están en el espacio vectorial R3, ¿sí? Y hemos visto que la familia de todas las combinaciones lineales de IJK es cualquier vector de R3, por lo tanto el gen de F es R3. ¿No es cierto? Aquí, para reforzar un poquito esta idea, fíjense, hemos demostrado hace rato que estos tres polinomios generaban, que cualquier polinomio de P sub 2 resultaba siendo una combinación lineal de estos tres vectores, ¿no es cierto? Todo polinomio de P sub 2 es una combinación lineal de B. Eso ya habíamos visto. Por lo tanto, el gen de F, de esta familia de tres polinomios, tiene que ser todo P sub 2, ¿no? En analogía al primer ejemplo que hemos presentado. Veamos otro ejemplo. No siempre todos los vectores están generando al mismo espacio vectorial. Vamos a ver. Sea F una familia formada por estos tres vectores de L3 y queremos a continuación describir el gen de F. Ya sabemos que el gen de F va a ser un subespacio vectorial de este espacio. Sea entonces X un elemento del espacio generado por F, es decir que existen, no hay que olvidarse de esta palabra, existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, tales que el vector X se puede escribir como una combinación lineal de cada vector de la familia F. Entonces de acá se forma un sistema 2 alfa 1 menos 3 alfa 2 más alfa 3 igual a A, menos alfa 1 menos alfa 3 igual a B, menos 2 alfa 3, perdón, igual a B,
después alfa 1 más 2 alfa 2 más 4 alfa 3 igual a 0. Entonces, ya sabemos que este sistema tiene que ser consistente, porque estamos aseverando de que existen estos escalares, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta intrínseca aquí es la que he escrito con amarillo. Dice, ¿para qué valores reales de A, B y C este sistema será consistente? ¿Será que es para cualquier valor de A, B, C? Veamos. Para esto, usamos una vez más el proceso de eliminación gaussiana. Copiamos la matriz de coeficientes, agregamos la matriz columna de términos independientes y llevamos a un proceso de escalonado, como lo están viendo. Y resulta que llegamos hasta esta etapa. Si he escrito esto es porque realmente no nos interesa, sino nos interesa lo de aquí abajo. Como queremos que el sistema sea consistente, necesariamente estos rangos tienen que ser iguales. Y como ya nos hemos dado cuenta, el rango de la matriz de coeficientes tiene que ser 2. Así que la única manera en que el rango de toda la matriz ampliada sea 2 es cumpliendo la condición de que esta expresión que tenemos aquí sea idénticamente 0. Es decir, cuando al multiplicar por 2 vamos a tener 2a más 7b más 3c igual a 0. Así que el espacio generado por f va a estar solamente formado por todos los vectores a, b, c de R3 que cumplen con esta condición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el vector 1 menos 2, 1 pertenecerá al espacio generado por f. Es decir, el vector 1 menos 2, 1 se podrá escribir como combinación lineal de los vectores de esta familia f. Claramente se nota que no. ¿Por qué no? Porque 2 veces a, que en este caso es 1, más 7 veces menos 2, más 3 veces 1, es evidentemente igual a ¿cuánto? Menos 14 más 5, eso es igual a menos 9, y esto es de lejos diferente de 0. Entonces, para que pueda este vector ser una combinación lineal de los vectores de la familia f, tiene que necesariamente cumplir con esta condición. ¿Está claro? Por ejemplo, el vector 2 menos 1, 1, sí pertenece al espacio generado por f. ¿Por qué? Porque 2 veces a en lugar de a, ahora tenemos 2, más 7 veces b en lugar de b tenemos menos 1, más 3 veces c, ahora tenemos 1. ¿Esto cuánto nos va a dar? 4 menos 7 es menos 3, más 3 es igual a 0. Como ven, estamos cumpliendo con la condición exigida para que sea miembro un vector del espacio generado por f. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Inge, ¿de dónde he sacado el 2a más 7b más 13? De aquí, multipliquen por 2 a ambos miembros y nos va a quedar 2a, se cancelan los 2, más 7b más 3c igual a 0. Obviamente esto es parte de un proceso de escalonado, ¿no? Que lo pueden chequear o hacer manualmente si quieren, con más detalle, pero vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Está claro? Sí, está bien. Muy bien, entonces con esto vámonos ahora a trabajar. Vámonos a trabajar la noción de dependencia lineal, que es la otra idea que quiero que trabajemos a continuación. Aquí está. Bien. ¿En qué consiste la dependencia lineal? Vamos a decir que una familia f de finita de k vectores que está incluida en el espacio vectorial V
es linealmente independiente. De ahora en adelante simplemente voy a escribir LI. Si la ecuación que está aquí enmarcada, donde el vector nulo de este espacio vectorial se está escribiendo como una combinación lineal de estos vectores, admite una única solución, es decir, la solución trivial. Y hemos visto que el vector nulo siempre se puede escribir como una combinación lineal de cualquier familia finita de vectores, ¿no es cierto? Ahora aquí lo que nos interesa es contar cuántas soluciones se tiene para esta ecuación denominada de la dependencia lineal. Si tenemos una única solución, vamos a decir que la familia es linealmente independiente. Pero si existe una solución tal que alguno de estos alfas es distinto de cero, es decir, si existe una solución no trivial, esto es suficiente para aseverar de que la familia sea denominada de ahora en adelante linealmente dependiente o simplemente LD. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la clave es estudiar esta familia, esta ecuación. Si esta ecuación tiene una única solución, es LI. Si tiene más de una solución, por ejemplo, una solución distinta de cero, no trivial, esta familia es LD. Así de sencillo, así de fácil. Hay que solamente preocuparnos por establecer cuántas soluciones tiene esta ecuación. Nada más, cuántas. No cuáles, sino cuántas. Empecemos con el ejemplo 1. Tengo aquí declaradas 5 familias. La familia F1 formada por un vector de R2. La familia F2 formada por 2 vectores de R2. La familia F3 formada también por 2 vectores de R2. La familia F4 formada por 3 vectores de R2, donde uno de los vectores es el vector nulo. Y la familia 5 formada por 5 vectores también del mismo espacio. Queremos establecer si cada una de estas familias F sub i es LI o es LD. ¿De acuerdo? Empecemos entonces estudiando la ecuación de la dependencia lineal para esta familia. Como es un solo vector, solo voy a necesitar un solo alfa. Así que vamos a tener alfa por el único vector igual al vector nulo de R2. Esto se reduce a 2 alfa igual a 0, menos 5 alfa igual a 0. Obviamente, la única posibilidad de encontrar un alfa que satisfaga las dos ecuaciones es reconociendo que la solución de este sistema es solamente la trivial. Es decir, alfa igual a 0 es la única solución, por lo tanto esta familia es linealmente independiente. Y eso es totalmente natural con nuestra intuición, ¿no? Si es un único vector que está formando la familia, obviamente no depende ese vector de ningún otro de esa familia. Veamos estudiemos la dependencia lineal para esta segunda familia, los vectores 2 menos 1, 1, 2. Entonces voy a tener dos alfas, alfa 1, 2 menos 1, más alfa 2, 1, 2, igual al vector nulo de R2. De aquí se forma un sistema, 2 alfa 1 más alfa 2 igual a 0, menos alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 0. Y este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuadrado, es decir, tenemos tantas ecuaciones como incógnitas, así que podemos estudiar cómo es el determinante de la matriz de coeficientes. Al tiro se nota que es igual a 5, es distinto de 0, y en la unidad 2, cuando estudiamos a la función determinante, vimos la relación que existe entre la función determinante y los sistemas lineales cuadrados. Cuando esto ocurre, entonces, cuando el determinante es diferente de 0, la matriz de coeficientes es invertible y vamos a tener una única solución. El sistema entonces admite una única solución, que es la trivial, por lo tanto, f sub 2 también es linealmente independiente. Para f sub 3, fíjense, tenemos dos vectores también, los vectores 6 menos 4 menos 3, 2, 6 menos 4 menos 3, 2, y nuevamente hacemos uso de la ecuación de la dependencia lineal. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales equivalente, evaluamos el determinante, pero esta vez sale 0. ¿Qué dice nuestra teoría? Que cuando el determinante es igual a 0, el sistema de ecuaciones lineales homogéneo admite infinidad de soluciones no triviales. Como hay más de una solución, esta familia de vectores es linealmente dependiente. Pasemos a la familia F sub 4. Está formada por los vectores menos 1, 7, el vector nulo y el vector 4 menos 9.
6 menos 1, 7. El vector nulo y 4 menos 9. Tenemos que resolver esta nueva ecuación de la dependencia lineal, pero fíjense que aquí ocurre algo muy interesante. Yo puedo asignar una solución para esta ecuación de la siguiente forma. Alfa 1 que sea 0, alfa 3 que sea 0, y alfa 2 lo voy a elegir de manera arbitraria. Voy a tomar cualquier número real arbitrario. Fíjense que si t es 5, entonces 5 por el vector nulo sigue siendo el vector nulo. Al multiplicarse por 0, este es el vector nulo, este es el vector nulo, y una adición de vectores nulos da esto. O sea que aquí tenemos soluciones para la misma ecuación de la dependencia lineal. Pero como yo puedo elegir cualquier número real t y existen infinidad de números reales, estoy demostrando que este sistema admite infinidad de soluciones. ¿No es cierto? Ya que existe un alfa sub 2 no necesariamente igual a 0, se puede concluir de que esta familia es linealmente dependiente, ya que hemos construido soluciones no triviales. ¿Está claro hasta acá? Entonces, aquí la moraleja de este último ejemplo sería de que basta de que aparezca el vector nulo en una familia para que esa familia sea declarada inmediatamente linealmente dependiente. Vamos a la quinta familia, que estaba formada por estos 5 vectores. 2, 1, 0 menos 9, 3, 3, 7 menos 13 y 2 menos 14. Entonces necesitamos 5 escalares alfas. Ahí está. Y nos va a conducir a un sistema que tiene 5 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Y es un sistema homogéneo. Pero ya hemos visto en nuestra primera unidad de que si en un sistema homogéneo hay más incógnitas que ecuaciones, escuchen bien, un sistema homogéneo, si hay más incógnitas que ecuaciones, el sistema tiene infinidad de soluciones no triviales. ¿No es cierto? El sistema admite infinidad de soluciones no triviales, por lo tanto hay más de una única solución, así que la familia F sub 5 es necesariamente LD, linealmente dependiente. Muy bien. Para los que van a seguir esta materia, van a estudiar luego ecuaciones diferenciales, ya sea conmigo o con cualquier docente, van a necesitar resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, y para ello se necesitan construir familias de funciones linealmente independientes. Entonces, este es mi segundo ejemplo, trata de eso. Nos dan una familia de funciones f, x, coseno de x, seno de x, que pertenecen al espacio C super 2 de menos a más infinito, y nos estamos preguntando si esta familia es linealmente independiente. ¿De acuerdo? No se olviden que este espacio C super 2 es el espacio de todas las funciones reales de variable real, que son al menos derivables de orden 2 sobre este intervalo, en este caso sobre todos los números reales. Entonces, formamos la ecuación de la dependencia lineal, alfa 1 por x más alfa 2 por coseno de x más alfa 3 seno de x, igualamos a 0. Y para poder nosotros encontrar los alfas, podemos hacer uso de la naturaleza diferenciable que tienen estas funciones. Así que derivamos a ambos miembros. La derivada de alfa 1 x respecto de x es alfa 1, la derivada de alfa 2 coseno de x es menos alfa 2 seno de x, la derivada de alfa 3, seno de x es alfa 3 coseno de x, y la derivada de una función constante 0 sigue siendo 0. Volvemos a derivar, y ahora sí ya tenemos un sistema homogéneo de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y estudiamos el determinante de la matriz de coeficientes. Voy a hacer un desarrollo de cofactores a lo largo de la tercera fila. Sí, a lo largo de la tercera fila vamos a tener coseno por el determinante de la submatriz que resulta de anularse la tercera fila, segunda columna, o sea, x por coseno menos 1 por seno. Ahí está. Menos seno por el determinante de la submatriz que resulta de anular la tercera fila, tercera columna, por este determinante que va a ser menos x seno de x menos x menos coseno de x. Aquí está. Entonces, multiplicando, tendremos x coseno cuadrado menos seno por coseno de x. Aquí tendremos más x seno cuadrado
Y aquí seno de x por coseno de x, que se anula con este factor, y nos queda factorizando x coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1, por lo tanto, nos sale que el determinante es igual a x, que no es necesariamente 0. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lineales admite una única solución, que es la trivial. Al tener una única solución, tenemos la condición de aseverar de que esta familia F es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Me olvidaba comentarles, esta familia, esta función determinante en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales se conoce como la función wronskiana, ¿ya? Y a esta matriz, la matriz wronskiana. Bien, ¿qué propiedades podemos desprender de esta nueva definición? ¿Ya? Y con esto creo que podemos terminar. Hay una práctica que las puedo asignar para que se distraiga. Si B es un vector no nulo en el espacio vectorial B, entonces esta familia formada por este único vector no nulo es siempre linealmente independiente. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto que toda familia de vectores F que contiene al vector nulo siempre va a ser linealmente dependiente. Por otro lado, si F es una familia de K vectores de un espacio vectorial y resulta que esta familia es linealmente independiente, y W es un vector que no pertenece al espacio generado por F, es decir, que W no se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, entonces la familia F pestaña, que está formada por los K vectores de la familia F y este nuevo vector W, resulta que sigue siendo linealmente dependiente, porque este vector nunca va a poder escribirse como combinación lineal de los otros. En cambio, si la familia F de K vectores fuese linealmente dependiente, entonces siempre vamos a encontrar la existencia de alguno de estos vectores de F que sea una combinación lineal del resto. Es decir, que existen escalares beta 1, beta 2, beta sub i menos 1, beta sub i más 1 hasta beta sub k, tales que hay un vector, b sub i, que se puede escribir como beta 1 b1 más beta 2 b2 más beta sub i menos 1 b sub i menos 1. Y fíjense que aquí no aparece beta i b sub i, ¿no? Más beta i más 1 b sub i más 1 más, etcétera. Es decir, estoy demostrando que realmente el vector b sub i se está escribiendo como una combinación lineal de los demás vectores. Listo. Esto es lo que tenemos previsto para la clase de hoy. El siguiente jueves nosotros vamos a culminar esta tercera unidad de aprendizaje. Y el próximo viernes le voy a pedir a Cecilio de que haga una clase extra con ustedes, porque ya vamos a estar en la antesala del examen que lo hemos fijado para el primer jueves del próximo mes de noviembre. ¿De acuerdo? Así que voy a asignarles, esto de etapa 2, olvídense. Puedo asignarles este ejercicio para que practiquen. Si sea F una familia de 3 polinomios de P sub 2 y establecer si esta familia es LI o bien F es LD. Y ahora hay que hallar los valores de A para que esta familia sea linealmente independiente. ¿De acuerdo? Podemos tomarla esta como una pequeña práctica. No es obligatorio que la hagan, pero pueden practicarla. Si deseamos ver más ejercicios, nos podemos ir a alguno de nuestros libros base de la materia. Yo qué sé, estamos usando el Grossman o el Bernard Coleman. Vamos al Grossman. Y ya me he pasado.
Mejor me voy a al índice, donde están espacios vectoriales, y nos vamos a la sección que dice 5.3 y 5.4 de espacios vectoriales, donde habla de subespacios, digo, de combinación lineal y espacios generados, y también de la independencia lineal. O sea, nos tenemos que ir hasta la página 315. Ya me pasó, aquí está. (315) Combinación lineal y espacio generado. Aquí pueden ver nuevamente las definiciones que hemos vertido. Van a encontrar más ejemplos. Ahí hablamos de los espacios ya generados. Aquí, por ejemplo, usan el símbolo GEM para hablar de los espacios generados. Y pueden trabajar todos los ejercicios impares de los problemas 5.3. Por lo menos desde el 1, tranquilamente pueden trabajar hasta el 39, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren trabajar las nociones de dependencia lineal o independencia lineal, entonces pueden resolver los ejercicios de la sección 5.4, que está un poco más adelante. Aquí está la sección 5.4. Y tenemos que determinar si estos conjuntos son LI o LD, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden trabajar los ejercicios tranquilamente desde el 1 hasta el 49. Incluso, sí, incluso hasta el 49. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Hasta ahí pueden ustedes trabajar. Para que no sea muy pesado, les recomiendo que trabajen los ejercicios impares no consecutivos, es decir, empiezan, digamos, con el 1, luego saltan al 5, al 9, al 13, etcétera, y así van ganando en extensión y también en profundidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta entonces hasta acá? Y que solo yo tenía una pregunta sobre la familia, uno de los ejercicios, ¿por qué sale cero esa parte? ¿No? A ver, voy a volver a los ejemplos. ¿Cuál de familia? Voy a volver a ese ejemplo Uno, y me por favor. familia ¿Cuál de uno. la familia 1? ¿Por qué sale 0? Sí, sí. Ah, a ver, lo que hacemos es despejar alfa de esta primera ecuación. Multiplico por 1/2 ambos miembros y sale que alfa es 0. Multiplico por -1/5 ambos miembros y me sale que alfa es 0. Entonces he encontrado una única solución para este. Porque imagínate, si hubiese algún alfa distinto de 0, no va a satisfacer ninguna de las dos ecuaciones. ¿Te das cuenta? Porque el producto de dos números no nulos siempre va a ser no nulo. El producto de dos números no nulos nunca va a ser 0. ¿Te das cuenta? Así que la única solución admisible es que alfa sea 0. ¿Quedó claro? Ah, sí, sí. Y ya no se colocan todos los signos porque aquí hacia abajo sale -5 y no lo coloco el signo. Eso quería preguntar. Si es que no sé si es necesario o no necesario colocar el signo. ¿Dónde coloqué? ¿Dónde sale En abajo, -5? en la familia 2. -5 saldría. En la familia 2. ¿Aquí? ¿Aquí? En la familia 2, sí. ¿En la Sí, familia 2 es determinante? sí. No, sale 5. Porque el producto de 2 por 2 es 4. El producto de -1 por 1 es -1. Entonces, como hay que invertir el signo acá, va a ser +1. 4 más 1 es 5. Ay, perdón, me confundí. No, no hay problema, no hay problema. Ya, muchísimas gracias. De nada. Bien, chicos, así que a practicar. Estamos ya a muy poco tiempo, menos de 2 semanas para nuestro examen. Así que vamos a quedar acá. Bien, ¿dónde está mi Classroom? Voy a detener la transmisión y
Deseo que todos estén cuidando mucho y que estén muy bien. Estudien mucho, por favor. Hasta el próximo jueves.